Yo creo que prácticamente nadie lo previó. Es decir, nadie previó que Javier Milei en Argentina arrasara con el oficialismo, con la candidatura de Sergio Massa. Fue una diferencia enorme la de ayer, cuando se salían los primeros resultados a boca de urnas. En el centro de Buenos Aires decían, bueno, pero esto no refleja todo, hay que esperar el famoso conurbano bonaerense, donde viven las personas más modestas desde el punto de vista económico, hay que esperar las provincias. Bueno, se esperó el conurbano, se esperaron las provincias y Javier Milei arrasó en Argentina. Si alguien ve un mapa con todas las provincias argentinas, prácticamente todo es Milei, con cifras gigantescas en algunas provincias argentinas, cifras gigantescas para Milei. Algunas, Mendoza, 70-30 a favor de Milei. Arrasó Milei. La verdad es que el porcentaje es 55,69% contra el 44,3% de Sergio Massa. Prácticamente nadie lo previó. Había sorpresa ayer en Argentina, muchísima, con esta victoria de Javier Milei. Claro, una jornada de mucha sorpresa, más allá del resultado que obviamente impresiona a varios, sobre todo de las encuestas. Recordemos que lo que se decía era que efectivamente Javier Milei podía ganar en la segunda vuelta, pero por una diferencia muy menor. Se habló acerca de segundos recuentos, de revisiones, finalmente en el caso de que eso sucediera, pero la verdad es que incluso antes de que se emitiera el primer cómputo oficial en Argentina, ya Sergio Massa salió a reconocer que él había perdido. Después supimos por qué, porque eran casi 12 puntos de diferencia. Fue rapidísimo. Todo esto fue una especie de reconocimiento express. No me acuerdo bien, pero estaba siguiendo obviamente las elecciones argentinas, pero debe haber sido ayer tipo 20-30 horas, por ahí, un poquito después, cuando sale Sergio Massa, dice, viene Massa, va a hablar Massa. ¿Qué va a hablar Massa? Reconocer la victoria y decir además que se retira de la política, que se va. Incluso dijo, desde mañana el país está a cargo de Milei, pero si lo tiene... El traspaso de gobierno es algunos días más, no es mañana, no es hoy. Y resulta que le entregaba al país. Algunos dicen, y se empezó la especulación, que podía renunciar a su cargo de ministro de Economía hoy. Hoy día hay feriado bancario en Argentina, pues no se sabe lo que va a pasar, pero aquí va a haber obviamente consecuencias. ¿Por qué? Porque además Javier Milei dijo, esto no es con gradualismo, esto es ahora, es de un golpe. Se hace ahora y se hace el cambio desde este instante. Algunos analistas dicen que el error de Massa fue haber apelado al miedo en contra de Milei, y eso fue una especie de boomerang en su contra. Y decían los argentinos ayer que la indignación, la rabia, ellos hablan de la bronca, le ganó al miedo, y por eso ganó Milei. Bueno, ayer dio su primer discurso como presidente electo Javier Milei y reconoció que recibe un país en crisis, o que lo va a recibir porque asumirá el próximo 10 de diciembre, y también le recordó al actual presidente Alberto Fernández que son ellos los que siguen gobernando hasta ese día, hasta 3 semanas más. ¿Qué pasará ahora en Argentina? ¿Qué ocurre? Esta es la gran interrogante que se abre ahora. Entonces, vamos de inmediato hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta la capital argentina. Estamos con nuestro enviado especial que nos trajo todos, por supuesto, los pormenores de la elección, los discursos, las reacciones. Hoy es feriado en Argentina. Néstor Aburto está con nosotros. Hola, Néstor. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente es feriado, pero prácticamente no se nota. Ya vamos a estar con las entrevistas que ha dado Javier Milei a las radios, particularmente bonaerenses, donde ha entregado varios detalles que ya se los vamos a estar contando. Parecía difícil, pero lo consiguió. Javier Milei, de 53 años, economista, que creó su partido político hace 2 años, reconocido en Argentina desde el año 2015, cuando empezó a ocupar espacios en canales de televisión y radio hablando de economía. Hoy, y pese a la máquina electoral del peronismo, logró ganar y convertirse en presidente de la nación argentina. Su triunfo se debe al alto rendimiento electoral que logró obtener en el cordón productivo de Argentina. Mendoza, por ejemplo, arrasó con un sobre 70%, 73% de los votos para él. En Córdoba, que era la llave de la elección, lo decíamos aquí en la radio el día viernes, 75% de los votos para Javier Milei. Con esto, además de San Juan, San Luis y otros lugares, con esto cerca de las 20 horas y a 1 hora
prácticamente casi 2 horas del cierre de las mesas, se ratificó que se impuso por 11 puntos de diferencia a su contendor, el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Es así que en números, con el 76% del padrón electoral, Javier Milei, el libertario, sacó 14.470.000 votos, por lo que obtuvo el 55,69% de las preferencias. Mientras, el candidato peronista Sergio Massa sacó 11.516.000 votos, lo que lo dejó con un 44,30% de los sufragios. Este último, temprano, faltando pocos minutos para las 20 horas, y podríamos decir muy temprano también para el modelo argentino, salió a hablar. Salió a entregar su posición y obviamente a señalar que había telefoneado a Javier Milei para felicitarlo por su triunfo. ¿Qué dijo en esta declaración Sergio Massa? Lo escuchamos. Le hemos además planteado al presidente electo y al presidente de la Nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional. Dar garantías y certezas, y mientras eso ocurría en el escenario, el rostro de llanto de los funcionarios de gobierno, de los sindicalistas, era evidente. Massa, de 51 años, que entró a dirigir la economía en agosto del año pasado, que estaba acompañado de distintos dirigentes, incluso en el lugar mismo estaba Marco Enrique Sominami, ex candidato a la presidencia de Chile, líder del Grupo de Puebla. Dijo Massa que anunciaba su retiro de la política tras esta derrota. Aseguró que debe dar espacio a las nuevas generaciones. Quiero contarles desde lo personal que hoy termino una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades. Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional. Reconocimiento que mientras, como decíamos, lloraban en el comando, en las calles comenzó una verdadera fiesta. Los jóvenes de entre 16 a 30 años, con banderas y sin importar la clase social o su origen, salieron a caminar por las calles, salieron en dirección hacia el Obelisco, lugar donde estamos transmitiendo ahora, y también hacia el Hotel Libertador, que es el búnker de Javier Milei. Fueron cientos de personas que, al ritmo de la canción del León y de La Casta tiene miedo, que representó la campaña del presidente electo, aplaudieron y gritaron consignas principalmente contra los Kirchner y doña Cristina, actual vicepresidenta. Javier Milei se tomó su tiempo para hablar. Esperó que la distancia sea todavía mayor para aparecer en escena, ya con un logo de presidente electo de la nación argentina. Milei, contenido a ratos, leyendo unas hojas, anunció que su triunfo es el fin, de que el Estado es un botín para algunos, y aseguró que abrazará las ideas del argentino Juan Bautista Alberdi, reconocido exponente libertario hispanoamericano. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad, las ideas de Alberdi. También sostuvo que el trabajo es convertir a Argentina en un líder mundial. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Pero dentro del discurso tuvo palabras para el actual presidente Alberto Fernández, en especial tras haber escuchado a Sergio Massa desde su búnker, donde dijo que las tareas ahora le correspondían a Javier Milei. Este fue el mensaje del presidente electo al presidente saliente. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable,
que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Presidente electo que recibió algunos saludos, algunos llamados telefónicos, pero principalmente a través de redes sociales. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, también Santiago Peña en Paraguay, el presidente Luis Lacalle Pou en Uruguay, algunos expresidentes o candidatos, como es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, quien incluso posteó una fotografía, también el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, todos ellos felicitando a Javier Milei por este aplastante triunfo sobre justamente el oficialismo. Para poder resumir, Javier Milei logró convocar cerca de 3 millones de votos que en el pasado, en alguna u otra forma, estuvieron votando por el peronismo. Eso es el dato más demoledor que puede tener y cómo va a amanecer hoy el kirchnerismo, Alberto Fernández y en general la cúpula también del radicalismo que no quiso cruzar la calle con Javier Milei, pese a que habían apoyado a algunos de ellos a Patricia Bullrich. Ayer, en el transcurso ya prácticamente de la medianoche, hubo varios gestos. El primero en el piso 21 del Hotel Libertador, que vamos a revisar imágenes de cómo está ahora. Están los autos de Javier Milei en el ingreso, llegó la Policía Federal para custodiar al presidente electo en el asedio periodístico, obviamente, durante esta mañana. Pero ayer recibió a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. Con Mauricio Macri particularmente se dieron un abrazo muy efusivo en este encuentro, así como también con los dirigentes del PRO, a quien en privado Javier Milei les agradeció. Esta mañana ha dado varias entrevistas, entre ellas a Radio Mitre, a Radio Continental, el presidente electo. Y en el caso de Radio Continental entregó ya algunas señales de lo que va a hacer. Primero, el nombre de quién va a ser el ministro de Economía va a estar dentro de los próximos días. Todo esto para garantizar un traspaso de la economía de forma clara y contundente, señaló Javier Milei. También anunció que no más allá de 24 meses, cree él, se va a tomar la tarea de reducir la inflación y controlar la misma. En cuanto a la dolarización, no entregó cifras ni fechas. Eso sí, dijo que no iba a retirar el cepo cambiario que actualmente mantiene el Banco Central, sino que esto se iba a hacer con gradualidad respecto a ese punto. Está claro que de la tarea por delante es muchísima, son cerca de 200 puestos que tiene que nombrar Tomás Catherine, el presidente electo, de forma inmediata para los próximos días al 10 de diciembre, que es cuando asume, y particularmente 8 ministerios, se rebajan de 17 a 8 ministerios, eso sí, con un Congreso donde no tienen quórum, así que se ve bastante difícil el trabajo. A ver, Milei es una persona de medios, obviamente, que estuvo muy invitado en medios, se hizo famoso, pero irrumpió en la política en 2021. Milei no tiene estructura partidaria, no tiene una presencia partidaria, más allá de los votos, en las regiones, en las provincias argentinas. Es un fenómeno nuevo que arrasó con su discurso. No es un político de antaño, ni mucho menos. Y pulverizó toda la política argentina, no quedó nada. A ver, pulverizó el peronismo. Eso en Argentina es una prueba mayor. Pulverizó a la derecha, porque le ganó en las primarias a la derecha, en la primera vuelta. Pulverizó a la derecha. Cuando Mauricio Macri y Patricia Bullrich le dieron el apoyo a Milei, el PRO, resulta que la derecha argentina también se dividió, no estaban de acuerdo, porque también pulverizó a ese sector que tuvieron que acompañarlo en vista de todo lo que estaba ocurriendo. El discurso al final era que no siga el kirchnerismo. ¿Qué ha ocurrido, Néstor? Primero una lápida al kirchnerismo. Se acabó Cristina Fernández, se acabó el presidente, se acabó el kirchnerismo ayer. Y eso es muy, muy fuerte. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Algunos analistas decían anoche, bueno, pero Massa tiene una oportunidad, que el justicialismo se separe del kirchnerismo. Pero resulta que Massa renunció ayer. Lo segundo, la justicia argentina, muchos dicen que no es tan independiente como parece, que baila un poco al ritmo del oficialismo. ¿Qué va a pasar con los juicios pendientes en Argentina ahora, en vista de todo lo que ha ocurrido ayer? Lo tercero,
lo escuchábamos en el discurso, aquí no hay gradualismo, hay una política de shock. No. Pero esta política de shock, ¿qué significa? Significa un costo inmediato importantísimo en cuanto a ingresos, en cuanto a cesantía, para tener una nueva política económica. Y eso es muy, muy duro. Y eso es lo que anunció ayer Milei, una política de shock. Si quiere bajar la inflación prácticamente en 18 meses, de 18 a 24 meses, todo eso es una política grande. Nosotros recordamos una política de shock para la gente que ha estudiado más antigua. Bueno, en Chile hubo una política de shock en el año 74 y 75, cuando se iniciaba el régimen de Pinochet, una política de shock durísima para ir al nuevo sistema económico. Para terminar, la empresa argentina, las industrias argentinas son industrias, muchas de ellas que sobreviven por el proteccionismo. ¿Qué va a pasar ahora cuando haya libre comercio internacional en Argentina con esas industrias que solo existen porque están protegidas por los aranceles altos? Trate usted de comprar en Argentina por alguna plataforma, por Mercado Libre, no lo puede hacer. Lo puede hacer en países lejanos, hasta en países africanos, pero no aquí al lado en Argentina, no es posible, porque es una economía cerrada. ¿Qué va a ocurrir ahora cuando se abra la economía? Yo no digo que esto sea bueno o malo, estoy diciendo las consecuencias que esto tiene y cómo va a tener que soportar Milei y su gente el sacrificio inmediato que esto supone. ¿Cómo lo ves, Néstor? Se ve una tarea muy compleja. Tal vez el llanto de los funcionarios públicos ayer en el comando de masa del sindicalismo también va en esa misma línea. Recordemos que durante la campaña Javier Milei dijo chao a las empresas estatales, incluso incluyendo Aerolíneas Argentinas, la televisión pública, que ayer fue muy decidora. Fíjense que ayer la televisión pública argentina, en los camionetas satelitales que estaban fuera del hotel de Milei, bajaron sus antenas y luego se fueron. Bueno, todo esto es lo que va a ocurrir a contar de ahora. Yo creo que tiene muy difícil Javier Milei. Hay mucha épica en torno a su discurso, a lo que los argentinos dicen: estábamos aburridos, votamos por el peronismo durante mucho tiempo, pero ahora queríamos un shock, queríamos algo diferente. Pero lo cierto, Tomás, como tú bien lo describes, es que vienen medidas durísimas, es lo que ha transmitido incluso el comando de Javier Milei, medidas durísimas a contar del 10 de diciembre, ya que hay un análisis que se hace muy fuerte, y lo hablábamos con los analistas durante estos días que hemos entrevistado. Algo que le faltó a Mauricio Macri fue haber iniciado el shock al inicio de su mandato y no al final, como ocurrió cuando empezó a retirar subsidios. Es por eso que después de ese momento que se vivió con Mauricio Macri, ahora vendría todo lo contrario. Al inicio, un shock muy duro y buscando el apoyo internacional por parte de Javier Milei, particularmente de los países occidentales, de Europa y de Estados Unidos. ¿Cuánto de eso podrá alcanzarle en 4 años? Es la duda razonable que uno puede tener a esta hora cuando él empieza a conformar su gobierno. Claro, porque tiene varios desafíos, ¿no? Por un lado, que obviamente los cumple, o sea, si se los plantea es probable que los cumpla. Le bastaron 2 elecciones para ser el presidente electo, ¿no? Fue electo diputado, luego ganó la primera vuelta y ahora es el presidente electo Javier Milei. Pero tiene que, primero, lo que tuvo que hacer para no enfrentar la segunda vuelta, que es moderar su discurso de cierta forma, pasar de ser la motosierra, ¿no?, la que va en contra de la casta, de los poderosos, él, un outsider completamente de ese mundo, que después sí tiene que parlamentar para dar garantía de gobernabilidad, por un lado, porque obviamente tiene que levantar al país. Por otro lado, tiene algunos parlamentarios electos en las últimas elecciones, pero no tiene todos los votos para hacer cambios radicales, además, en el Parlamento. Por lo tanto, los desafíos que tiene son variados, muy importantes, pero ha demostrado que puede hacerlo. Sí, pero yo creo que va a ser muy difícil, Catherine, porque les voy a dar solo algunas cifras. Por ejemplo, Cámara de Diputados, total 257 asientos. El quórum para poder aprobar leyes es de 129. La Libertad Avanza cuenta con 38 parlamentarios. Va a tener que llenar su propio puesto. En el caso de Juntos por el Cambio, que podría apoyarlo, tiene 93. O sea, habría que sumar los 38 más 93 siempre que el PRO
Juntos por el Cambio en general lo apoyen, lo cual también se ve muy difícil. Y obviamente el peronismo tiene 105 más 5 votos que están a la izquierda, es decir, no tiene mayoría. Y si nos vamos al Senado, tampoco, porque en el Senado son 72 asientos, el quórum es de 37, Juntos por el Cambio tiene 24 senadores y La Libertad Avanza tiene 7, es decir, se ve muy, muy difícil la gobernabilidad para Javier Milei, sobre todo cuando dentro del PRO también se empiezan a dividir los pro-macristas, los anti-macristas. La verdad que, claro, sin parlamento, sin Congreso, todos sabemos, es muy difícil poder, salvo que sean leyes ejecutivas, que en el caso argentino no se puede, porque recuerden ustedes que también es un país federado. Claro, pero por otro lado tiene esta enorme votación, que es una votación, mira, se decía al principio cuando Milei comenzó con su campaña presidencial que iba a tener muchos problemas en las provincias argentinas, que era más bien un fenómeno ciudadano de Buenos Aires y del centro de Buenos Aires, y sin embargo arrasó en las provincias, arrasó. Entonces, totalmente. Me imagino yo que los políticos, los parlamentarios van a tomar nota de lo que está ocurriendo en la sociedad argentina, porque la sociedad argentina quiere un cambio. Este fue un hastío gigantesco, enorme en Argentina contra toda la clase política. ¿Cuál era el discurso de Milei? La casta, ¿no? Bueno, eso penetró profundamente, la casta. ¿Por qué? Porque las provincias argentinas todos saben también que a veces gobiernan dinastías, que se suceden en los cargos, que crean cargos públicos, que dependen de ellos y se van sucediendo de padres a hijos. Eso posiblemente también lo quieren terminar, que se tiene que acabar. Entonces, es evidente que más allá de lo que haga o no Milei, el hastío es clarísimo y ya no quieren más. Se cabrearon, se cansaron. Sí, efectivamente, eso es parte de... a ver, lo que va a pasar va a ser muy, periodísticamente hablando, muy entretenido desde el punto de vista de todo el impacto que va a tener o va a ir teniendo este debate en Argentina. Lo primero es conformar gobierno, saber quiénes van a ser sus rostros más importantes. Todos señalan que quien asuma como ministra o ministro de Justicia y Seguridad Pública, porque se van a unir esos ministerios, no va a seguir existiendo el Ministerio de Seguridad, esto lo va a hacer a través de una orden ejecutiva o ley de urgencia, como se llama, y él va a unificar estos ministerios, y desde ese punto de vista, una de las grandes tareas es empezar a cambiar los jueces, que es una de las tareas que Mauricio Macri no pudo terminar, no pudo hacer, y que ayer, de hecho, se hablaba muchísimo al interior del comando, el tema de la justicia. Y en materia de la relación con Chile, Néstor, porque a ver, está la declaración muy polémica del ahora presidente electo siendo candidato en contra del presidente Gabriel Boric. Ojalá Chile lo piense bien y saque al empobrecedor de Boric, que fue lo que dijo en su momento Javier Milei. Está el saludo ayer del presidente Boric a la elección de Javier Milei, comprometiéndose a colaborar. Pero está esta situación eterna, ¿no?, de países que somos limítrofes y que siempre es bastante ríspida. ¿Qué se puede decir desde ese punto de vista? Ayer las señales que se dieron lo dijo la vicepresidenta Victoria Villarruel. La relación con Chile va a ser institucional. Entendemos que las cancillerías, particularmente San Martín con Edificio Carrera en Santiago, algo se había conversado sobre este tema. Va a ser interesante a quien nomine el presidente Gabriel Boric como embajador en Argentina, si es que hace un gesto con, en este caso, Javier Milei. Pero fíjese que ayer se trataba de estaba toda la cúpula en el gobierno de Mauricio Macri, estaba que vio temas internacionales, estaba en el comando de Javier Milei. De hecho, entiendo que ellos, según lo que señalaban los medios locales, los medios argentinos, ellos eran los que estaban incluso realizando toda la parte estratégica con Karina Milei de los llamados telefónicos, de los agradecimientos que se estaban haciendo. Es decir, claramente no tiene, le falta cuerpo a Javier Milei y el cuerpo se lo va a dar seguramente Mauricio Macri y su gente. Entonces, en materia diplomática, yo creo que va a tratar de dar señales tanto con Chile como Brasil, que siempre han sido una triada de países.
Recuerden ustedes que hay una vieja uso diplomático. De hecho, lo hizo Mauricio Macri, que los presidentes viajan, las primeras giras que hacen es a Brasil y a Chile. El presidente de Argentina, lo mismo Brasil, viaja a Argentina y luego a Chile. Recuerden ustedes que incluso Michelle Bachelet hizo lo mismo, recibió a los presidentes, fue a estas visitas oficiales a ambos países. Entonces vamos a ver cómo eso se traduce en los próximos días. Néstor, claro, lo que viene en los próximos días es anuncio de ministros para ver con qué mano viene. En segundo lugar... Así es. Los ministerios que va a cerrar, definitivamente. Los ministerios que va a cerrar y la gente para la casa, claro, de esos ministerios. Algunos se van a fusionar con otros. Claro. Lo tercero, Néstor, es que ayer se hablaba mucho que le van a pedir al gobierno, porque se habló de la transición ordenada. Bueno, la gente de Milei decía que nos pasen los números, que nos pasen los papeles, que nos entreguen las cifras. ¿Cuántas reservas hay en el Banco Central? ¿Cuál es la emisión de los últimos días? O sea, todas las cifras económicas para ver el estado de la situación del país. Yo creo que viene ahora una discusión grande sobre todo esto, porque no es claro cómo está la situación argentina, y tampoco es claro que lo que dijo Massa de cómo estaba es verdaderamente cómo está. Entonces yo creo que viene aquí una transición que posiblemente no sea tan pacífica como se auguraba por algunos en el día de ayer. Totalmente. De hecho, uno de las señales que se daba por parte de los diputados de Javier Milei ayer, en su mayoría diputados electos que todavía no tomaban posesión del cargo, era la revisión de lo poco que pueda quedar, de las arcas públicas, una revisión que quieren hacer durante estos 19 días que le quedan antes de asumir el control del sillón de Rivadavia. ¿Por qué? Porque decían ellos que hay que revisar incluso las reservas de oro que hasta el año pasado mantenía Argentina, qué es lo que ha pasado con ello, quieren revisar los números de las empresas públicas, las petroleras, en fin, la verdad que se viene un trabajo. De hecho, esta mañana estábamos ante las 7 de la mañana en el Hotel Libertador y veíamos cómo ya ingresaban personas hacia el edificio para reunirse con Javier Milei, entre ellos algunos diputados que no quisieron hablar, pero que obviamente venían a tomar desayuno con el candidato. El candidato que hay que decir acá, aparte de todo, muy temprano. Fíjese que a eso de las 6:10 de la mañana, hora chilena o la misma hora de acá, el candidato ya estaba dando entrevistas a las radios, pese que es feriado, pero hablando y entregando detalles de lo que va a ser su plan de gobierno. Néstor, y para terminar, en materia internacional, China pierde un aliado en América Latina. Y resulta que China tiene una base militar en Argentina, una base que goza de extraterritorialidad. ¿Qué va a pasar con eso? Todos miran con preocupación qué están haciendo ahí. Parece que es una base de seguimiento satélites que tienen los chinos. ¿Qué va a pasar entre Argentina y China? Recordemos que Brasil y China tienen una alianza con los BRICS, están ahí. Pero ahora Argentina se descuelga de esta alianza que los kirchneristas tenían con los chinos. Hay que recordar que uno de los últimos amortizaciones de deuda de Argentina se hizo con yuanes, con un préstamo urgente que le proporcionó China. ¿Qué va a pasar con esto? Yo creo que aquí viene un punto de interrogación importante, ¿eh? Efectivamente, y hay que sumar a eso a que justamente tuvo un discurso durísimo, particularmente en la primera etapa. En la segunda lo moderó en contra de China por parte de Javier Milei. Ayer hablaban de que probablemente Joe Biden va a tener que hacer una gira a Estados Unidos dentro de estos 19 días, y probablemente algún tipo de reunión con la Casa Blanca también va a tener que materializar Javier Milei. Los estadounidenses estaban tranquilos, porque tanto Sergio Massa como Javier Milei eran simpatizantes del mundo occidental, como dicen en Estados Unidos. Oye, ¿Cristina Fernández va a Italia? A Roma. Va a Italia. El viernes les contábamos sobre esta polémica que había por un escrito que llegó hasta la Fuerza Aérea Argentina pidiendo el avión presidencial, este último que compraron, el 757, para viajar a Italia, a Verona, particularmente a dictar una charla. Fue invitada por la universidad y es una charla privada, no tiene que ver. Y había toda una polémica en torno a eso. Luego se dijo que va a viajar en un vuelo comercial y que lo hará durante esta semana. Entiendo que hoy día mismo en la noche se va de Argentina Cristina Fernández, lo cual es una muestra también de las ciertas señales o suerte de señales que quiere dar el kirchnerismo en un momento muy complejo para ellos. Claro, efectivamente, como mencionas tú, una cátedra que
tiene un nombre que se los quiero mencionar, se llama La insatisfacción democrática, y está en el marco del 40º aniversario del restablecimiento de la democracia en la República Argentina. Como bien mencionas, ahí la estamos viendo a través de biobiotv.cl, cuando va a ser el 24 de noviembre, y la va a realizar la vicepresidenta, pero además ella no descarta reunirse con el Papa que está en Roma. Por ahora no hay ninguna confirmación, pero por lo menos ayer le preguntaron cuando fue a votar allá en Río Gallegos, y ella dijo que sí, que era probable que se reuniera ahora con el Papa en esta visita a Argentina. Y Alberto Italia, perfecto. Y Alberto Fernández también viaja, ¿no? Entendemos. A India. Sí, viaja a India, tiene compromisos pactados desde antes, viajaría durante fines de esta semana, entiendo. Antes se va a reunir con Javier Milei. Gracias, Néstor. Quedamos atentos a lo que va a ser durante esta jornada, feriado en Argentina, entonces por eso no vamos a poder saber cómo va a evolucionar la bolsa, pero seguramente van a haber señales hoy de lo que va a pasar mañana en materia económica acá en el vecino país. Que estén bien. Gracias, Néstor. Buenos días.